Buenos días y buenas tardes. Buenos días a la presencia a los que presencian virtualmente este evento y buenas tardes a los que lo hacen físicamente aquí. Tengo el placer y el honor de presentar al profesor don Manuel Cebrián de la Serna. Es el director del proyecto y de otros relacionados con las tecnologías. También ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Durante bastante tiempo ha llevado la dirección de innovación educativa y la dirección de enseñanza virtual. Ha dirigido muchas producciones audiovisuales y multimedia, vídeos, CD-ROM, así como cantidad de artículos y libros publicados. Igualmente, ha dirigido y participado en diferentes proyectos, tanto nacionales como europeos. En estos momentos está experimentando proyectos educativos innovadores y creando herramientas que den respuestas técnicas a estos modelos, especialmente plataformas orientadas a Web 2 con el apoyo de Rediris, dirigidas al trabajo colaborativo y al reto que representa la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. No abuso más de su atención y cedo la palabra ya al profesor Cebrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Vale. Tenemos media hora y 10 minutos o 20 minutos, para la exposición. Mi conferencia, o mi intervención, lo que pretende es hacer un resumen, sin entrar en mucha profundidad, puesto que todas las exposiciones que han estado esta mañana y que van a seguir durante la tarde y la tarde de hoy y de mañana, van a estar orientados a entrar en profundidad en todos los elementos que yo voy a exponer. Simplemente va a ser como una especie de índice y espero mostrarlo con menos tiempo del que yo me había planificado, con objeto de que si cabe alguna pregunta, yo creo que es donde uno interactuar bastante mejor. Bien, no es un proyecto, son dos proyectos, y ahora comprenderéis por qué. En uno íbamos bastante abiertos, teníamos unas ideas claras sobre lo que queríamos investigar y sobre lo que queríamos investigar y sobre lo que nos sentíamos capaces de hacer, evidentemente, no solamente lo que nos gustaría. Una vez desarrollado durante ese año 2006-2007 el proyecto, formulamos otro proyecto con bastante mayor concreción y atendiendo algunos aspectos de lo que veíamos que se podía hacer o que podíamos nosotros desarrollar. Evidentemente había muchas más cosas interesantes, pero la investigación lo que implica es un calado profundo, como cuando uno se pone raquetas para no ahondarse en la nieve. En el caso de la investigación es todo lo contrario, es centrarse en un tema con tiempo, con paciencia, para poder tener bastante profundidad. Así que el proceso fue abierto en principio y algo más concreto en un segundo año. Había un objetivo bastante amplio, era ofrecer propuestas o respuestas a las peticiones que nos planteaban nos formulaban los pueblos indígenas, siempre en colaboración con las instituciones. O sea, el Ministerio de Educación, en este caso, tiene un plan de formación, tiene una estrategia desarrollada en su quehacer, en su plan estratégico, y nosotros lo único que pretendíamos era colaborar en ese plan, aportándole alguna sinergia, algún valor desde nuestro conocimiento. La temática, el marco, por decirlo de alguna manera, epistemológico de lo que se trataba, evidentemente era alrededor de la educación, pero la educación no debe estar aislada o no debe de ser observada y planteada como un problema aislado de otras variables como la multiculturalidad, la conservación, el contexto natural, sobre todo en estos sitios, la biodiversidad, tanto cultural como biológica, y el desarrollo de las lenguas indígenas. Del proyecto no solamente hemos obtenido productos que mostraremos ahora, del cual podemos explicar con más detalle, sino también experiencias sobre la colaboración. Y van estas dos primeras pantallas atendiendo esto. Creemos, y
estamos casi convencidos que las organizaciones que van a prosperar en el futuro son aquellas que son capaces de generar redes de colaboración, redes sociales. El asunto es que esto no es fácil, no surge de la mañana, de hoy para mañana. Y evidentemente esas redes deben de configurarse hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro cambiando, como nos están pasando ahora mismo con la convergencia europea, donde la convergencia también es una convergencia hacia nosotros mismos, esa heterogeneidad que tenemos, no convergemos solamente con Europa, sino entre nosotros mismos. Pues evidentemente cuando se trabaja en instituciones tan alejadas, con culturas tan distintas, sucede lo mismo. Tenemos que replantear nuestras instituciones, nuestros objetivos, si queremos colaborar con instituciones extranjeras, o extrañas, alejadas de nuestro contexto. Todos los elementos humanos son capaces de crear conocimiento. Unos tendrán más capacidad que otros, serán más singulares para un tipo de conocimiento que para otros, pero todos los elementos humanos son capaces de crear conocimiento. Y los líderes serán aquellos que tengan la capacidad para establecer redes de colaboración humana y extraer esa sinergia y esas competencias que tienen los elementos humanos. Así que la clave está en la gestión de las emociones y de la inteligencia de estos recursos humanos en la colaboración. Las instituciones no existen solas, son instituciones con contenido humano y producen cosas, servicios, elevan el nivel de calidad en las redes de colaboración humanas. Las redes humanas son y serán fuente, por tanto, de riqueza institucional y serán los elementos del desarrollo de esas instituciones. Con eso quiero decir que, aunque bien el seminario pone nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, hemos aprendido que no es solo el desarrollo posible con la compra de tecnologías, porque si no, muchos pueblos o muchas instituciones hubieran alcanzado cotas muy altas. Se compra la mejor tecnología, la última tecnología, y con esto sería suficiente. Así que tenemos que decir en este seminario, y es pertinente así hacerlo, que las instituciones, su riqueza, está basada en el desarrollo, en la colaboración de los seres humanos. Evidentemente, cuando hay una buena estrategia de gestión, se manifiesta no solamente en los productos, sino también se manifiesta en las formas de gestar ese conocimiento, en las formas de asimilar e integrar la diversidad y heterogeneidad que tienen todos los grupos humanos. No solamente en las formas y en los contenidos, sino en la capacidad que tiene para desarrollar los individuos y las instituciones y los individuos dentro de estas instituciones. Pero claro, toda colaboración es trabajo en grupo, pero todo trabajo en grupo no es colaboración. Y esto mis alumnos, hay algunos por aquí, lo saben porque lo he machacado mucho en clase. No me vale que suméis contenidos y me hagáis 100 folios a 10 cada uno. Eso no es colaboración. Es cooperación, a lo mejor, pero no colaboración. En la cooperación, las metas y los procedimientos están compartidos, cada uno hace su parte. Pero en la colaboración, además, la responsabilidad de aprender es compartida. A mí me preocupa que el otro aprenda también. Aprenda de sus errores o aprenda de sus éxitos y que lo comparta. Luego, la responsabilidad de aprender no es solamente mía, para mí mismo, sino también la responsabilidad del otro. Eso es colaboración, algo más que colaborar, algo más que la suma cuantitativa de productos o de servicios. Para hacer una metáfora, igual a lo mejor no muy oportuna, al menos a mí se me ha antojado así, espero que podamos mostrarla. En las experiencias que hemos tenido, algunas todavía abiertas,
Las colaboraciones yo las he asimilado al trabajo de una orquesta. Por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo de partitura, crear una persona o un grupo incluso puede crear una partitura y todos la desarrollan bajo la batuta de una persona. Ese tipo de colaboración es en parte colaboración, puesto que todos han podido participar a lo mejor en la creación de ese mensaje, de esa partitura, pero no el desarrollo de la misma. Hay otra que es más parecida al béisbol, donde cada uno está en su lugar, se comparten objetivos comunes, pero cada uno sigue estando en su lugar. Y uno puede tener éxito como equipo de béisbol, pero siempre en su lugar. Cada uno toca su partitura. Esto ha sido un poco en parte el proyecto Amazonas, puesto que queríamos estar muy respetuosos con algunos aspectos de la otra parte. Pongo un caso no baladí, muy simple, como cuando nos mandaron los cuadernillos para que tomáramos decisiones en cuanto a mejorarlo. Evidentemente, mantuvimos todo lo que pudimos como respeto a muchos aspectos, tanto de contenido como de forma. Pero hay otro nivel de colaboración que es más propio del voleibol, donde, y esto también ha sucedido en este proyecto, donde la colaboración está bien determinada por cada uno, pero uno puede entrar en el terreno del otro e improvisar. Evidentemente, este nivel de colaboración es cuando ese grupo ya lleva tiempo trabajando y conoce al otro. Porque si no, podríamos estar tropezándonos unos con otros porque no sabemos exactamente dónde está esos terrenos. Y esos terrenos, esos espacios intersticiales entre las personas, son los que hay que ir definiendo en los proyectos. Los proyectos no son proyectos tecnológicos, son proyectos humanos. Y como tal, no se pueden definir al 100% todos. No es una máquina lo que vamos a producir, son redes de colaboración. Entonces hay que estar redefiniendo muchas veces los proyectos y entrando en el terreno del otro. Eso solamente se puede permitir cuando hay confianza, cuando el otro no se siente amenazado, cuando el otro comprende que la otra parte se está equivocando en su expresión, en su decisión, y se le corrige o se le asesora, pero no pasa nada. Estos modelos requieren tiempo, son mucho más interesantes, porque hay cierta complicidad entre las partes. Esto ha sucedido en los proyectos durante 3 años, al menos, donde algunos grupos de tanto trabajar hemos tenido estas posibilidades. Los objetivos del proyecto lo tenéis todo en la página web. No hay nada que lo que yo pueda decir aquí que no esté ya en la web, salvo el contar las experiencias de otra forma. Así que los objetivos en principio fueron retomar una lista de especies de animales con importancia cultural para los pueblos y que de alguna manera estuviera desde el punto de vista de los pueblos en vía de extinción o en alguna situación difícil. Diseñar materiales para trabajar estos elementos, estas problemáticas ambientales, crear espacios aprovechando Internet, crear espacios de colaboración y desarrollo del proyecto y asesorar, y esto fue una petición muy expresa que nos plantearon desde el principio, asesorar en los infocentros que estaban surgiendo en aquel momento en la Amazonía. En el segundo año quisimos avanzar un poquito más en los modelos de formación, aportar alguna idea de mejoras que podían desarrollarse en ese sistema de formación de profesores, experimentar, diseñar, producir y evaluar, por supuesto, experimentar materiales en todos los soportes, papel, soporte tecnológico, y adaptar a un contexto multicultural y multilingüístico las herramientas que fuimos desarrollando, como fueron la plataforma virtual y algunas otras. Evidentemente también su difusión.
la difusión, uno de los elementos es la página web y este encuentro. Como decía, los objetivos fueron negociados desde el principio y se le dio un enfoque o plurimetodológico. En primer lugar era detención de problemas, lo que en metodología llamamos sondeo de opinión. Lo que sí es curioso es que no podíamos abordar este sondeo como lo hacemos aquí. Recuerdo que los instrumentos cuando se sondearon, creo que ya Juan Carlos habló de esto esta mañana, las encuestas se hacían a grupos y las decisiones no eran a un individuo, sino a un grupo. Luego ya de entrada nuestros métodos y técnicas ya estaban replanteadas. Y hay otro elemento también metodológico que está basado en la cooperación y en la participación, sobre todo en lo que es el desarrollo del material y en el diseño y evaluación de esos materiales. La verdad es que no me cabía la cantidad de actividades, de kilómetros, de viajes, de canoas, de aviones, de horas de estancia. Estuve tentado a hacer una estadística, pero al final decidí por elaborar un listado que de alguna vez explicara en una página todo el proceso. En principio se presentó a las comunidades en Venezuela en febrero del 2006, se negoció el proyecto, se concretó en ese momento y hubo un plan estratégico definido en Málaga con la visita de los compañeros de Venezuela. En julio de 2006 se fue al Alto Orinoco, a toda la parte, a la cuenca del nacimiento del Orinoco. Se visitaron 17 comunidades con 12 etnias diferentes. Hubo un gran grupo de profesores de biología, de la Facultad de Biología y compañeros de la Facultad de Educación. Por mi parte me quedé en Puerto Ayacucho con bastante nerviosismo porque era nuestra primera excursión al Alto Orinoco y mis compañeros estaban en situaciones muy delicadas porque eran espacios nuevos para algunos de ellos, no para todos. En julio hicimos los primeros talleres de formación de forma presencial, también de forma semipresencial. Se puso en contacto profesores que llevan aquí centros de colegios TIC, que son los colegios que tienen la Junta de Andalucía una estrategia de implementar un ordenador cada 2 niños. Pues todos los coordinadores que conocíamos nosotros y que hay una red, se puso en contacto con estos profesores de los infocentros para intercambiar experiencias, sobre todo estrategias, recursos y software. En septiembre ya teníamos unos primeros resultados que nos daban idea de trabajar en 2 líneas. Una, elaborar y traducir y mejorar las herramientas de comunicación y, por otro lado, elaborar materiales para esta demanda que nos habían planteado. Esos materiales, una vez elaborados en un formato más bien en bruto, decimos, antes de hacer una maqueta, se volvió a llevar en el mes de julio del 2007 para que volvieran a ratificarlo los mismos pueblos indígenas a los cuales le hicimos el sondeo previo, y se hicieron ya a partir de septiembre y diciembre, se crearon los materiales piloto, un material piloto en el definitivo. Ahora, entre enero y marzo, estamos en el diseño de evaluación y en la evaluación de ese mismo material. La producción de material, en un principio, tenía distintos animales, habían elegido distintos animales como el tapío, el danto, la lapa, el báquiro, el venado, que eran los que más les preocupaban, los que tenían más significado cultural en los pueblos indígenas, y elaboramos, ya está terminada, un material bastante orientado a las edades de primaria y integrado dentro del currículum oficial del Ministerio de Educación. Creo que es de los primeros materiales que tiene una visión transversal, que aborda aspectos de conservación del medio ambiente, que retoma aspectos culturales e históricos y, en principio, en castellano, pero esperamos poderlo traducir a otros idiomas. Se ha elaborado, como decía, algunos talleres formativos
estos materiales han sido producidos por especialistas, no son maestros, aunque han participado maestros, y a nosotros lo que nos interesaba también como objetivo era formar a los maestros para que ellos tuvieran capacidad, competencia para crear materiales en el futuro. Utilizando estos materiales profesionales o utilizando otros recursos que teníamos, estos profesores se les dio formación a través de la plataforma y en algunos casos también presencial para que ellos crearan sus propios materiales didácticos. Viene a ser algo así como que poder los profesores tener cierta independencia de los materiales que hay en el mercado, en Internet, y que tengan ellos sus competencias para redefinir su currículum desde esta formación. Para esto hemos traducido la plataforma en principio a 2 idiomas, Baré, porque es una lengua que está en extinción y esperamos que al menos permita la creación de nichos lingüísticos para mantener estos idiomas, y Aljecuana, que es una lengua bastante difundida, asentada en el territorio. Si os dais cuenta, son herramientas que permiten a los profesores que están separados a larga distancia y casi inaccesibles en algunos casos, cuando hay lluvia y demás, a que puedan construir entornos de colaboración, y en nuestro caso les hemos ayudado a formar y a hacer materiales, pero también pueden hacer otro tipo de proyectos educativos. También hemos experimentado con mediano éxito, quizás por el tiempo, por la precipitación de muchas cosas, elaborado materiales con un diseño de WebQuest, que es un modelo muy concreto de creación de materiales, y también con la idea de, con esta herramienta u otras que puedan surgir, ver si es mucho más fácil que enseñarles a hacer materiales desde herramientas, digamos, a pelo, con software específico para esto. Si entráis en la plataforma y vais a preferencias, tenéis varias pantallas con los idiomas de los proyectos. También está en uzbeko y esperamos que a poco esté en Yanomami y seguramente en Piarroa. Pero hemos creído conveniente parar un momento, reflexionar sobre el proyecto, puesto que no es cuestión solo de traducir una plataforma. O sea, para hacer una traducción literal, eso siempre hay tiempo. Si nosotros lo que queremos es que esta herramienta la utilicen los mismos pueblos indígenas para su desarrollo, tiene que estar totalmente despersonalizada de la cultura nuestra. Y ellos tienen que crear realmente una traducción, incluso a veces crear términos que a lo mejor no utilizan con cierta frecuencia. O inventarlas. Tendrán que inventar palabras, inventar funciones y usabilidad de las plataformas. Digamos que el campo semántico de las palabras son muy ricos, pero tienen significados muy contextuales. Nosotros decimos entrar, los franceses acoger, los ingleses home, foro, pero un Yanomami a lo mejor no es foro, es otro término, y tendrá que inventar mejor el término. O inventar el tipo de interactividad. Nuestra cultura está muy personalizada en el individuo y ellos trabajan en colectividades. Y a lo mejor tiene una estructura del foro muy ramificada, por ejemplo. Y no es la forma en la que ellos colaboran y se comunican. Con lo cual, nos hemos dado cuenta que es mejor parar, hacer una pequeña experimentación con este lenguaje y después establecer un enfoque más antropológico y lingüístico de esto. Aquí tenéis materiales, evidentemente. Lo que sí es cierto es que las comunidades indígenas poseen una cultura de colaboración. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Cómo comparten. Lo privado y lo público no son las mismas lindes que establecemos aquí. Pero claro, si realmente ellos consideran, y parece ser que sí, ahora cuando participen ellos podrán opinar ellos, yo no puedo opinar por ellos, pero si ellos dicen que Internet es interesante, que tengan un espacio Piarroa, un espacio Yanomami, yo creo que van a necesitar crear un lenguaje propio
para manejarse en ese espacio y tendrán que alfabetizarse. El problema de la alfabetización es que puede haber una pérdida de identidad cultural. No lo sé, pero es posible. Entonces, la decisión la tienen que tomar ellos, y esa capacidad de competencia que tienen desarrollada para trabajar en espacios presenciales de forma colaborativa, a lo mejor puede ser, no lo sé, puede ser una competencia muy interesante para desarrollar comunidades de aprendizaje en Internet, con mucha más facilidad que los profesores, los alumnos o los ciudadanos de este otro lado del charco. Todo esto está por ver, y al menos es lo que nos mueve con esa prudencia y esa distancia y educación que decíamos antes. Básicamente, llevamos dos estrategias. Una, que sean los propios indígenas quienes alcancen esas competencias de producción, pero que sean ellos los que digan el contenido que hay que poner en Internet y hagan su interpretación de su mundo, no el que nosotros digamos. Y después que tengan recursos para hacer esto, capacidad para acceder, evidentemente también, y tecnología. Sabemos, al menos, que en Venezuela, hace pocos días, hubo el acceso a Internet por banda ancha y que va a haber un satélite. Yo no creo que el problema sea solo de acceso, en un principio a lo mejor sí, pero el problema va a venir después, que se va a pedir llenar de contenido de forma muy rápida y sin reflexión, y no sé en qué medida en esa creación de contenido en la red van a participar de igual a igual con esta exquisitez que hemos intentado, no sé si conseguido los profesores de este proyecto, no lo sabemos. Al menos así lo esperamos. Y así esperamos que formando a estos profesores en estas competencias y ayudando a crear herramientas que hablen en su lenguaje y con sus formas de expresión y de comunicación, yo creo que podemos conseguir salvar en parte a lo mejor esa alfabetización tecnológica del mundo civilizado, entre comillas. Nada más, muchas gracias, y ya estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Hay, me imagino, personas aquí presentes que quieran hacer alguna o plantear alguna cuestión. ¿Sí? Pues sí, hombre, en un espacio como este he intentado medir un poquito las palabras, ¿no? Porque en la cabeza a veces uno, o en el corazón, a veces uno lo que tiene son inquietudes, temores, fundados o no, sobre lo que puede pasar. Pero por nuestra experiencia, cuando vino la televisión, yo era muy pequeño, que curiosamente vino después del bolígrafo, y cuando vino la televisión en color, y cuando después vino muchos canales de televisión, y cuando después vino que ya no había problema de acceso a información, que el problema es que teníamos de acceso a información, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos es demasiado tiempo ocupado, y no tenemos tiempo para pensar o reflexionar, etcétera. Entonces, toda esta evolución tan rápida es posible que entre en la Amazonía con menos tiempo que el que nosotros tuvimos. Nosotros que estamos en espacios de la educación y nos preocupa la educación, nos preocupa cómo se desarrollan, no los pueblos ya sí, sino los alumnos en nuestras instituciones. Entonces yo no sé cómo va a ser asimilado, sinceramente, me preocupa. Pero hay que creer en la capacidad de los pueblos, ¿no?
en cómo han sabido defenderse y salir airosos de situaciones a veces más difíciles de opresión, es posible, y es mi creencia, creo yo, que en un principio se quedarán un poco iluminados con la tecnología, con los colores y el sonido de la tecnología, pero yo creo que a poco o a medio plazo habrá buenos maestros como los que tenemos aquí, habrá unas instituciones que están responsables de la formación integral del ciudadano que van a responder y a desarrollar estrategias para que no haya una aculturización precisamente de esto. Pero comparto contigo tu reflexión y tus temores, ¿no? Creo que hay preguntas en el foro. No sé si, José, si pudieran recogerse alguna de las preguntas y verterlas aquí, a lo mejor se podían responder en directo. Sí. Sí, ahí hay otra. Decía que a mí el proyecto me parece bastante interesante porque me parece que es como una posibilidad para que se encuentren dos cosmovisiones, por decirlo así, o dos formas de ver una determinada cosa, ¿no? Que puede ser la cosmología o la forma de ver de los indígenas y la otra, pues, digamos, más occidental, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si el proyecto contempla, porque me parece que se ha hablado mucho sobre los resultados y cómo ellos, hay como una visión de cómo están incorporando la tecnología a las comunidades indígenas, ¿sí? O sea, cómo simbolizan o cómo resimbolizan esa tecnología. Pero de repente también me gustaría ver del otro lado, o sea, cuál será la lectura que también, no solo a partir de la resignificación que hacen los mismos pueblos indígenas, sino que también la visión más desde el occidente a partir de tener el contacto con toda esta perspectiva más tradicional, ¿no? Esto. Y la otra cosa tiene que ver con, me gustaría conocer cómo es que nace el proyecto, porque he visto las primeras partes del desarrollo, pero me parece ya en etapa de evolución, y me gustaría conocer cómo surge el proyecto en conjunto, o surge a partir de la Universidad de Málaga y se presenta, y bueno, un poco también conocer esto. Muy bien, muchas gracias. Bien, hay tres cosas sí, que veo en su intervención. En un lado es cómo se simbolizan. Lo que he notado, y ya le digo, estamos poco a poco, porque son proyectos de investigación, y así nos han reportado algunos compañeros en los que nos han intercambiado lo que sería ideal para mejorar esta herramienta, es el tema de las costumbres culturales, cómo se intercambia allí conocimiento. Y la oralidad es muy importante. La oralidad. Luego habrá que rehacer mucho la usabilidad de toda esta herramienta para que entre en juego estos códigos. Eso por un lado. En cuanto a cuál será la lectura del otro lado, la lectura que nosotros tenemos de ellos es un poco tópica. Al menos, igual es un prejuicio, porque lo he sufrido yo cuando he ido allí. Nada era ajeno, porque hemos visto muchas películas y muchos documentales. Pero cuando interactuar con ellos, me he dado cuenta de otras cosas. Cosas muy interesantes. Y otras, pues, que no comprendo. Entonces, yo creo que cuando ellos participen en Internet y en la producción del lenguaje, y cuando crean ellos los mensajes y construyan sus historias, es posible que nosotros lo veamos de otra manera. Ya para empezar, yo creo que ya sería interesante. Segundo, del otro lado, no lo sé, yo espero que te contesten ellos. Por eso lo hemos invitado. Por eso verás que hay mucha gente que trabajan como ustedes con pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, que tú que estás cerca de Zacatecas, tú sabes lo importante que está teniendo Internet para el acceso a la formación y de ofertas formativas que difícilmente podrían tener si no existiera Internet. En formato semipresencial o a distancia, da igual. Y se le está abriendo unas posibilidades para que ese chico, que en principio está loco de irse de la ciudad, se da cuenta que puede quedarse allí en su pueblo ejerciendo su profesión de ATS y que a lo mejor gana más que incluso un ATS en el centro de la ciudad. Con lo cual eso está cambiando. Así que para el otro lado yo creo que se le abren muchas posibilidades siempre y cuando se les respete y se les tenga en cuenta. Sus ritmos, sus intereses
Y la decisión, evidentemente, como pasa allí también en otros sitios, el que va a estudiar fuera es una decisión tomada en comunidad. Pues ellos tendrán que tomar la decisión de qué quieren aprender, cuándo, quién y quién debe y quién no debe. Y posiblemente, del otro lado, no lo sé, esa imagen factuosa de este mundo civilizado, cuando se adquiera más interactividad, sobre todo por Internet, pues a lo mejor cambian de la misma manera que yo he cambiado cuando lo he conocido a ellos. Porque la televisión, que lo único que llega allí, son imágenes construidas por nosotros y un mundo más o menos factuoso. Pero Internet es interactividad. No es un monoparlante, es una interacción entre ambas partes. Y entre ambas partes pueden ir reconstruyendo los mensajes. No es como la televisión, que para el locutor para preguntarte que lo que ha entendido o no. Internet te permite mucho más y también te exige a escribir tus ideas en texto, cosa que a lo mejor en su cultura es más oral. Bueno, yo creo que puede pasar cosas que uno vislumbra de alguna manera o intuye y otras cosas nos van a chocar, nos van a cambiar. A nosotros y a ellos. No sé si te he respondido. ¿Sí? Si no, después lo hablamos con un vino. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, si no surge ahora la pregunta, puesto que hemos soltado toda la información así y estas cosas, y un seminario, uno se sienta ahí y escucha muchas cosas nuevas y muchas imágenes, está abierto el foro y toda la plataforma durante 2 semanas para que ustedes o los que no han podido venir puedan seguir participando, haciendo preguntas o haciendo aportaciones que de alguna manera mejoren nuestra visión de las cosas. Así que esto no se rompe aquí en este momento, o no se termina aquí, sigue ahí. Bien, pues muchas gracias, Nada, doctor Cebrián, y muchas gracias a no ustedes. hemos tenido el tiempo. ¿Sí? Sí, porque ahora creo que va a usar esto. Damos 2 minutos, ¿no? Mientras viene el siguiente. Hacemos un descanso, ¿no? Juan, ¿vas a encenderla? ¿Quién lo presenta? Creo que aquella chica, ¿no?